Bienvenidos a esta masterclass o a esta clase sobre realidad. Mi nombre es Luisa. Bienvenidos a esta masterclass, a esta clase sobre realidad. Mi nombre es Luisa. Soy neuropsicóloga, terapeuta. He estudiado también psicología sistémica. He estudiado facilitación Gestalt. He estudiado muchísimas cosas. Todas las cosas que he estudiado las he estudiado para mí primero. Después me di cuenta que había conseguido suficientes herramientas, lo suficientemente valiosas como para cambiar de carrera y meterme en todo este cuento de la psicología. Luego me devuelvo en un proceso porque entiendo también que me estoy nutriendo de otras cosas que me parecen importantes, ideologías, filosofías, religiones sobre todo. Y me vuelvo una apasionada por buscar un poquito más allá y por salirme un poquito digamos, de los marcos tradicionales. Y ahí es donde encuentro algo que para mí todavía, digamos, no tiene un nombre específico, pero que sí es una mezcla de cosas, es una mezcla de saberes, es una mezcla que yo llamo qué bacano poder transmitir a las personas la visión que tengo a veces y que si bien lo que yo hago a veces es muy basado en la evidencia, hay otras veces donde me vuelo un poquito y me voy a cosas que de pronto no tienen tanto contexto, digamos a nivel científico o evidencia, pero que sí me resuenan a mí. Entonces, más allá de saber cuál es el parámetro o cuál es la verdad, a mí me parece muchísimo más interesante darnos la oportunidad de experienciar a través del cuerpo lo que cada uno considere como su camino, lo que cada uno considere como su camino, ya sea psicológico, espiritual, inclusive en la no espiritualidad o en el ateísmo, también hay un montón de creencias bien interesantes a mirar. Entonces, este es un taller que voy a poner en YouTube. Eso es un taller que quiero poner completo. Ya es un taller que di en otra parte, ya lo he validado varias veces. Aquí realmente yo no pretendo terminar de responder ciertas preguntas, inclusive creo que lo que vamos a hacer con esto es abrir más preguntas y que cada uno se pregunte, ya para mí es una ganancia, ya para mí es que sea esto exitoso y voy a coger teorías de acá, teorías de acá, teorías de acá, pero al final el único que la puede o la única que la puede ajustar termina siendo tú. Entonces, bueno, bienvenidos a este mar de dudas, este mar de preguntas, que las preguntas me parecen inclusive muchísimo más interesante que las respuestas. Entonces, empecemos de una vez con todo este proceso y empecemos de una vez con la pregunta que está aquí. El arte de ver lo invisible. ¿Cómo así que lo invisible? ¿Qué es lo invisible? Bueno, yo considero que hay muchísimas cosas que reestructuran o configuran lo que nosotros llamamos como realidad y aprender a ver eso invisible va a tener que ver mucho con cuánta responsabilidad tengo yo en el proceso, qué tanto me quiero hacer cargo de la verdad y con cuántas cosas realmente puedo, qué tanto puedo soportar yo de todo esto que está pasando, qué tanto puedo soportar yo de este proceso de macrovida o de mesovida o de microvida que termina siendo lo mismo, reflejos, reflejos, reflejos de una ilusión o de una mirada desde o la mirada del maya hinduista o la programación y los procesos cuando hablamos de psicología profunda o cuando simplemente elegimos ver la vida como un reflejo de lo que estamos intentando ver, figura, fondo, gestalt. Tranquilos, yo voy a empezar a desglosar cada una de esta terminología y obviamente me voy a sollar otras partes que son muchísimo más profundas y que tienen que ver más con un proceso de despertar espiritual profundo. Bueno, ¿por qué dos personas observando lo mismo tienen una realidad tan distinta? Y esto tiene que ver con que, a pesar de que yo, digamos, tenga dos hermanos, nosotros no tenemos los mismos padres, ¿cierto? Inclusive dos hermanos gemelos no tienen los mismos padres, a pesar de que nacieron o crecieron en las mismas condiciones. Digamos que una persona fue súper juiciosa y todo lo que le dieron a este niño, se lo dieron a este niño, entonces los dos, digamos que crecen bajo la misma mirada, los dos tienen una interpretación muy distinta de la realidad. Dos personas van caminando por la calle, una va viendo el arco iris o el atardecer y otra persona va muy centrada en que hay basura, o sea que de pronto hay una persona que no le genera confianza, en otro tipo de misma realidad, a pesar de que vayamos caminando, a pesar de que tengamos el mismo ritmo, a pesar de que podamos tener la misma edad. Entonces, la realidad sí va a configurarse a través de lo que yo puedo o no puedo sostener y a través de mis percepciones específicas de lo que quiero o no quiero conectar como mi realidad.
Entonces, muchas de las experiencias, muchas de las maneras en las que yo recuerdo mi experiencia y guardo mi experiencia van a ser un determinante en cómo termina siendo mi experiencia. Entonces, podemos estar viviendo lo mismo y no viviendo lo mismo. Por eso las estrategias o las habilidades comunicativas terminan siendo muy importantes. Y a medida que vamos creciendo, cada vez va a ser más importante que tengamos mejores habilidades de comunicación, porque cada vez yo soy capaz de darme cuenta de cómo siento más profundo. Entonces, a medida que yo sienta más o entienda cómo me siento, a veces me voy a quedar sin palabras, a veces me voy a quedar sin posibilidades de traducción. Y ahí es donde aparecen muchos lenguajes, que el arte, que la escritura, que la música, que un montón de cosas para poderme traducir y poder decir yo qué pienso o cómo lo pienso. A medida que vamos creciendo, si no desarrollamos esas habilidades, hay muchas personas que empiezan a reprimir su manera de sentir y empiezan a guardarse para sí mismos todo este mundo interno y empiezan a tener problemas para comunicarlo afuera. ¿Qué es interesante en todo este movimiento? Que si bien yo tengo que ser capaz de ser capaz o de sostener mi propia realidad interna, a medida que yo conozca más mi realidad interna, para mí va a ser más fácil entender la traducción que tú me estás haciendo de la tuya. A medida que mis procesos empáticos y expansivos crezcan, para mí va a ser muchísimo más fácil conectar con tu empatía y entender y atravesar hasta tu mundo y entender más o menos la traducción que tú haces. Porque si bien yo tengo la capacidad de entrar en tu mundo, nunca voy a poder sentirme como tú porque es un mundo completo. Y porque realmente mi misión en este proceso es entender el mío, conectar con el tuyo desde donde podamos y desde ahí crear más o menos unos acuerdos de realidad que nos permitan comunicarnos y nos permitan vivir algo similar. Pero para eso tiene que bajar primero todos los procesos egóticos, todo el narcisismo, todo el egoísmo y pasan otro montón de cosas, pues que vamos a ir hilándolas de a poquitos en todos estos procesos. Pura neuropsicología, cada mente procesa la materialización de su realidad de una manera única y obviamente está muy basada en las experiencias previas. Si usted no se ha preguntado a profundidad ciertas cosas, usted va a tener muchas opiniones que no son suyas. Si usted no ha tenido las conciencias suficientes como para preguntarse, bueno, esto del sistema me sirve, no me sirve, esto del sistema está bien, esto me gusta, no me gusta, entonces muy fácilmente voy a tener muchas opiniones o muchas percepciones de la realidad cogidas o adaptadas de lo que mi familia quería, de lo que mi contexto quería, de lo que me enseñaron en el colegio, lo que me enseñaron, no sé, figuras importantes para mí, y me meto en esos filtros mentales. Entonces, digamos, yo tengo un 100% de la experiencia y a través de mi posibilidad de ser sensible o no ser sensible, yo corto ese filtro de la experiencia, o sea, que si yo sentía 100 por el miedo a sentir, por las experiencias pasadas, o si tengo muchos problemas traumáticos, o si tengo muchas cosas que todavía me asustan, yo voy a evitar sentir ese 100%. Porque si bien lo que yo he aprendido a mi alrededor de mi método de defensa es, si yo me defiendo y no siento tanto, entonces no me duele tanto. Pero entonces cuando yo no siento tanto y apago el sentir, también me quito la posibilidad de sentir cosas que son buenas, cosas chéveres. Entonces, digamos, yo no voy a un concierto porque no me estrujen, porque no me pisen, por el clima, por no pagar una boleta, no sé qué. Pero entonces cuando dejo ir al concierto, no me doy cuenta que también me pierdo en ese concierto de la posibilidad de ir y gritar mi canción, tener la energía, todo el movimiento, ver a mi artista, sentir cosas que ese espacio con tanta gente me va a permitir y que ese espacio con mis canciones favoritas también me va a conectar. Entonces, no es que uno se pierda de una experiencia solamente, uno se pierde de todo el proceso experiencial por esa imposibilidad o esas barreras que uno pone en el sentir. Entonces, si yo podía sentir 100, después de mi proceso de insensibilidad ya siento, digamos, un 50-60% y mis experiencias me filtran otro pedazo de la realidad. Entonces, realmente, ¿qué estoy sintiendo yo o hasta qué parte yo he cortado mi realidad para poder defenderme porque digamos que estaba chiquito, chiquita y decidí esa forma de defenderme y no me doy cuenta que ya estoy grande y que ya me puedo aproximar a una experiencia total?
ya las cosas no me van a tocar de la misma manera porque yo ya estoy, digamos, más responsable o más acoplado a esta realidad, a este cuerpo. Entonces, en este momento, ¿qué tal si me doy la oportunidad de sentir más y de no filtrar tanto para que a mí me llegue de manera, digamos, más completa lo que podría llegarme de una realidad? Es como cuando las personas bajan sus defensas y dicen, me voy a permitir sentir la naturaleza. ¡Wow! Es como si se activara como una especie de viaje en el que la gente, wow, mira el viento, wow, mira esto, ¿cierto? Entonces hay ciertas experiencias donde yo de pronto no tengo miedo y me permito sentir esa cabalidad, bajo un poquito los muros, me permito ser vulnerable y la vida parece una cosa totalmente distinta. La vida se expande de una manera impresionante. Si yo estoy acostumbrado a comerme una tostadita todos los días, pero un día decido realmente probar la tostadita, es como boom, despertar espiritual. Por eso los que hablan realmente de estar presente dicen, enamórese de su vida en presente, conecte con su vida en presente, porque la vida en presente tiene unas sensaciones, unas miradas, una lucidez, una claridad que parece uno estar drogado, pero solamente drogándose con la realidad, pues porque tengo unas miradas alrededor de eso que sí, no estoy como muy de acuerdo con esos procesos, pero no, mejor dicho, me voy a meter en un tema muy controversial. Después en otro episodio lo digo, sobre todo porque lo que busca estas plantas o todos estos, los psicodélicos, las plantas sagradas, todo esto lo que va a necesitar es una persona muy ética detrás de estos procesos para que no termine siendo más retraumatizante. Pero eso es otro tema. Entonces, así en sobriedad, pero en una sobriedad presente. Y estando aquí, la vida se convierte en otro espacio muy distinto. Pero para eso va a tener que estar atravesando un proceso de estado de conciencia. Ahorita voy a explicar desde una teoría del estado de conciencia y voy a explicar un poquito que los filtros mentales desde un proceso más psicológico y voy a esperar pues como al final de la clase vamos a explicar un poquito las perspectivas múltiples abriéndoles obviamente la curiosidad y obviamente en la medida de lo posible conectando con que se animen a darse la oportunidad de expandir esta vida, de sentir otras cosas y de parcharse en este viaje y disfrutarse este viaje lo máximo que puedan. ¿Listo? Pues vamos a abrir el primero de los apartados, que sería todo este proceso de los filtros mentales, solo que aquí nos vamos a explayar en una conceptualización más amplia. Al final, esto va a terminar con más dudas, más dudas, más dudas, porque si bien esto no es un curso solamente de filtros mentales, qué interesante sería mirar cada uno de los filtros mentales, pero ya desde la individualización y después mirar cómo afecta eso desde mi contexto y de la vida en el lugar donde nazco y también cómo afecta el momento histórico en el que nazco y cómo vivo yo toda mi vida alrededor de esto que está pasando. Entonces, hay unos factores neurológicos que van a ser los filtros perceptuales únicos. Esto es que yo tengo una manera de percibir, una manera de aproximarme a la experiencia muy única, que obviamente está muy hilada por las maneras en las cuales yo he percibido mi realidad y cómo me ha parecido cómodo percibir mi realidad. Si yo cada vez me he aproximado a abrir un poquito la percepción, a atreverme a mirar ciertos procesos, a atreverme a mirar otras formas de vivir una vida, otras formas de conectar con la vida, inclusive otras formas de nombrar la vida, ahí voy a empezar a generar aperturas y por esa apertura va a entrar más información porque ya soy capaz de procesar más información. Hay personas que nunca en la vida se van a preguntar una cosa como estas o que no se van a meter en un video como este o que incluso de pronto puede que en la vida los toque por una puerta, pero digan no el otro año o simplemente se alejen y no vuelvan a tener la oportunidad de meterse en estos temas. Y también hay personas que no les gusta y no tienen, digamos, una vida predestinada para darse cuenta de eso, están aprendiendo otras cosas que no es que sean ni bueno ni malo, son otras cosas. Luego tenemos esos sesgos cognitivos individuales, que sería como yo he podido hilar mi mente de cierta manera, pero mi mente está hilada en la manera en la que escucho, veo, observo ciertos procesos, la manera en la que escojo lo que yo apropio como mío. Entonces, yo voy poniendo, digamos, como todas esas estructuras y esas estructuras a veces tienen mucha rigidez y no me dejan entrar.
no sé si recuerdan la imagen de Intensamente dos, que va precisamente hablando de que hay unas, digamos, unas creencias principales y unas creencias muy fijas que a veces son muy importantes para sostener la casa, pero que a veces lo que hacen es meterle tanta rigidez y tantas vigas que las personas después dicen, no, yo acá no puedo meter, digamos, una creencia o un sesgo cognitivo alrededor de algo demasiado desestructurado porque esto no va en coherencia con esto, ¿cierto? Entonces me impiden construir, me impiden, no sé, a cabalidad ciertos procesos. Voy a hacer un ejemplo muy bajano y es, digamos, yo tengo muchas columnas en la sala de mi casa, entonces lo que yo quiero es poner paredes para delimitar espacios. Y hay una creencia nueva que me dice, no, ¿y qué tal si dejamos esto en un loft y tumbamos todas las columnas que realmente no necesitemos y dejamos esto en un espacio abierto? Entonces hay una parte tradicionalista que te va a decir, no, pero espera, necesitamos espacios separados, necesitamos tal y tal cosa. Y hay otros espacios que te va a decir, no, ven, yo creo que mejor un espacio abierto, así se vea la cama, así se vea el desorden, así se vea todo, pero mucho más hippie. No, 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 no. Ven, tengamos las estructuras, pongamos las paredes, blindemos este proceso. Es más o menos así lo que va pasando. Entonces, a medida que yo tengo esas columnas o esas maneras de ver el mundo, yo tengo un procesamiento cerebral diferente. ¿Cómo así? Sí, lo que para otra persona es muy fácil hacer, para mí va a ser muy complejo hacerlo, porque mis estructuras no me permiten ampliarme o sentirme tan libre de esa manera. A medida que vamos creciendo y a medida que vayamos teniendo esos procesos experienciales, nos vamos de cierta manera cerrando en ciertos movimientos y creyendo que tenemos una verdad absoluta porque nos ha servido, nos ha defendido, puede que ya no nos sirva, pero yo prefiero quedarme aquí porque no me siento capaz de mirar las nuevas formas o las nuevas miradas que pueden aparecer. Esto muchas veces se ve en las generaciones. Digamos, una persona que se ha defendido y que ha logrado llegar vivo hasta cierto lugar o que ha conseguido dinero de cierta manera, va a buscar seguir haciéndolo de la misma forma, aunque el mundo vaya a una velocidad, aunque la IA esté a otra velocidad, aunque el no sé qué, pelean un rato, se resisten un rato, algunos logran el salto, otros definitivamente dicen, no, yo ya me morí así, no quiero hacer el cambio, no quiero modificar nada, yo simplemente quiero que esto pase así, manténgame la estabilidad, déme tranquilidad y ya. O sea, es ponernos a pelear, digamos, con otras generaciones, digamos, cortar también la empatía, porque si bien ellos vivieron ciertas cosas que nosotros no, ellos están codificados de una manera. Nosotros con todo este montón de información nos caben posibles muchas cosas. A ellos de pronto no. A nosotros nos cabe posible que un niño de 5 años se haya vuelto multimillonario en redes y en este momento no tenga que trabajar el resto de su vida. A ellos no se les hace posible ni siquiera cómo es que consiguen el dinero, de dónde viene todo este movimiento y dónde está el esfuerzo y dónde está el sacrificio y dónde están los parámetros o las estructuras, ¿cierto? Entonces, miren que a veces ponernos a pelear sobre eso es como decirle a alguien, mira, esta película habla de esto y esto y esto y cómo te pareció tal parte. Y la persona te dice, es que yo ni siquiera me vi la película. Y yo digo, ah, ok, entonces mi contexto sí importa. Entonces de pronto con personas que yo amo profundamente, ponerme a pelear sobre esos temas no hay necesidad. Pero si yo quiero un contexto donde yo pueda, por ejemplo, en el caso mío, hablar de estas cosas, pues me muevo a ciertos espacios donde yo sé que una persona puede hablar de estos temas. ¿Sí? Entonces, también tenemos todo este apartado de las experiencias previas, que es mi memoria y los condicionamientos que tengo, lo que yo he vivido, lo que otros que yo he amado o que tengo cerca han vivido, porque a veces las personas no se trauman solamente por lo que vivieron ellas, sino porque escucharon que el hijo de Peranita, de no sé qué, que una amiga de la mamá le pasó, entonces empezamos a agarrar esas experiencias también para nosotros. Y miren, hay una cosa súper turbia y es, a veces inclusive en las telenovelas le pasó no sé qué a la actriz y yo digo, ay, que no me pase eso a mí. Y ¡pum! Lo integré. Y empiezo a vivir desde ese condicionamiento por la música que escucho, por las cosas que veo, por lo que siento alrededor de esas cosas y la impresión
que eso termina causando en mí. Por eso cuando estas personas empiezan a desintoxicarse de todo este mundo de las redes y de un montón de cosas, lo hacen porque saben cuál es el impacto que tienen ciertos movimientos y que si de pronto yo estoy muy sensible en la mañana y me levanto de pronto sin todos los procesos de racionalidad y de ordenamiento de mi información interna y me levanto a ver noticias negativas sobre el mundo y la guerra y no sé qué, sé que eso tiene una intervención emocional y sensorial dentro de mi percepción de la realidad y puedo entrar en procesos de miedo y en procesos de un montón de cosas. Entonces, a veces cuando ya no es muy imposible no conectarme con las noticias porque ya las noticias se volvieron, digamos, un miedo colectivo. Hay personas que dicen, no, yo elijo vivir desde otra realidad en este momento, digamos, meterme en este movimiento, lo único que va a hacer es que se crezca el miedo, compartir otra vez esta publicación, lo único que va a hacer es que más personas se conecten con esa sensación. Yo quiero aportar desde esta manera, yo quiero aportar desde esta forma y yo también quiero cuidar mi salud mental para poderme sentir como podría sentirme, como podría aportar más desde lo que puedo hacer en este momento. Entonces, miren que sí aprendo a través de un tejido y sí aprendo a través de sanarme y sí aprendo también a través de lo que hago con mis traumas y las imágenes que mis traumas tienen todavía en la memoria instaladas. Otra cosa va a ser el contexto sociocultural, ¿cómo así? Tengo un contexto específico alrededor de lo que yo siento que vivo dentro de la ciudad donde nazco, donde vivo, donde elijo estar, los barrios y las realidades con las que me enfrento todos los días y el momento histórico en el país en el que estoy viviendo, que también hay personas que hacen decisiones muy conscientes sobre eso y dicen, yo quiero vivir en un planeta o en una parte del mundo que sea muy tranquila y que no pase casi nada. Quiero vivir en un país donde la gente ande en bicicleta y se parche. Quiero vivir en un país donde no haya, no sé, tanto smog, tanta censura, tanto caos. O sea, uno sí puede elegir en algún momento de su vida dónde vivir bajo las condiciones mentales que uno quiere. Y también, obviamente, eso tiene unas responsabilidades y también tiene unas pérdidas que uno hace con su lugar de origen y también unas pérdidas que uno hace con cosas que podría también disfrutarse de otra manera y que también hacen parte de lo bueno del caos, ¿cierto? Como esos memes que a veces vemos, como si yo viviera en Suiza, ¿cómo me voy a perder esto, por Dios? ¿Cierto? Esto solamente podría pasar en un país como Colombia, ejemplo. Pero entonces yo digo, no, el costo-beneficio de vivir en un país como Colombia es mejor vivir lejos, es mejor hacer vida aparte o durante una etapa de mi vida quiero saber qué es vivir afuera para poder después volver y no sé, tener el sueño colombiano de vivir en una casita con café y poderme desayunar una arepita y tener una vida tranquila lejos de la ciudad. O también quiero irme a más caos, quiero vivir en la India, quiero vivir en Nueva York, quiero vivir en ese boom, en ese movimiento. Y ahí también es una decisión consciente de cómo quieres vivir la vida que te queda, cómo quieres vivir esos años que te quedan, entendiendo que nos vamos a morir, entendiendo que esta vuelta es un ratico. Entonces, estados emocionales, la influencia del estado anímico en todo este proceso, los marcos de referencia personal, lo que yo pienso alrededor de esto, lo que yo siento alrededor de esto, lo que me permito sentir, explorar, mirar de la vida y todo mi sistema de creencias, todos hablando de filtros mentales, factores neurológicos, experiencias previas y estados emocionales, hablando de qué tanto me puedo yo aproximar a esta realidad o a esta realidad. Cuando las personas hablan de procesos de manifestación, no se dan cuenta de que realmente lo que yo estoy llamando o lo que yo estoy permitiendo que llegue tiene muchísimo más que ver con mi proceso de identidad, de identificación con la realidad, que con las cosas que pienso. Entonces a veces nos da mucho miedo pensar cosas malas porque pensamos que las estamos atrayendo. Pero si eso fuera así, pues imagínense en cuántas cosas aparecerían de una, ¿cierto? Como que pensé en que me voy a caer, 2 segundos después, ¡pum!, me caí, uy, lo logré, ay, ley de atracción. Miren, todo lo que pasa en mi realidad, mirándolo desde una parte muy juiciosa, tiene que ver con las cosas que yo permito que mi realidad me muestre, que yo permito que mi realidad aproxime y tiene que ver muchísimo más con lo que yo soy que con lo que yo pienso. O sea, es muchísimo más conectado mi sensación y mi identificación con la realidad
que lo que pasa alrededor de los pensamientos. ¿Qué sí es bueno de los pensamientos? Que a través de los pensamientos uno puede rastrear la emoción, uno puede rastrear, bueno, listo, cuál es la sensación corporal y cuál es qué es lo que yo termino detonando a nivel emocional, y mis pensamientos me pueden ir a ayudar a rastrear hacia dónde está mi emoción, cómo está mi sensación corporal. Pero si uno entrara directamente por la sensación corporal te va a decir hasta dónde tu proceso de incomodidad, miedo, dolor e incertidumbre te permite mirar o vivir otro tipo de realidades, sostener lo que aparentemente tú delimitas como tus sueños y mirar hasta qué punto yo sí podría pasar por todo el proceso de incomodidad que supondría vivir en otro país, todo el proceso de incomodidad que supondría tener una relación sana, todo el proceso de incomodidad que supondría supuestamente mis sueños y qué tanto tengo que hacer yo para poder convertirme en una persona que pueda estar a la altura de ellos. ¿Sí ven? O sea, todo sí el proceso es hacia adentro y sí es un proceso de ir cortando cosas en mi realidad que terminan siendo incoherentes con eso que aparentemente cuento o eso que aparentemente quiero, perdón. Entonces, como que yo tengo que ir cortando cosas de mi realidad que no son coherentes con lo que quiero. Entonces, uno sabe que es coherente y que no es coherente con ese sueño. Entonces, yo sé que yo me estoy gastando un montón de plata acá, pero mi sueño es realmente, no sé, irme a viajar. Yo sé que lo que estoy haciendo hoy no es coherente y para eso hay unos procesos muy bonitos que hace el cuerpo y el sistema nervioso, y es detonar alertas de ansiedad, empieza a mostrarte disonancias cognitivas, empieza a mostrarte que hay un patrón interno que no te está permitiendo llegar hasta allá y que lo que estás haciendo hoy no te va a llegar hasta allá porque no tiene sentido, o sea, no tiene un sentido lógico que lo que estoy haciendo yo aquí vaya a llevarme hasta allá. Si yo quiero empezar a creer o a conectar con este lugar, con esta meta, yo tengo que empezar a limpiar lo que estoy viviendo acá, empezar a hacerme otro tipo de preguntas y hacer acciones pequeñas que cada vez me acerquen más a esta Luisa que está acá. La Luisa de acá se parece a mí, pero a mí después de un proceso de transformación de aquí hasta allá. Y ahí es donde mucha gente dice, no, me dio pánico porque no quiero acercarme a eso o porque tendría que cambiar tantas cosas de mi vida, tendría que prácticamente morir simbólicamente a toda mi vida para poder llegar acá. Y ahí es donde vuelvo y te digo, listo, ¿cuál es la apuesta? No, yo definitivamente sí quiero vivir esto, listo. Entonces, ¿qué tiene que empezar a cambiar aquí? Uy, todo, que ni siquiera el despertador o las cosas que tengo que hacer no me den tanta pereza, no procrastine, no me den miedo a esto, y ahí se abre todo un mar de cosas, obviamente, que son muchísimo más profundas, pero acá les quiero dar un vistazo de cómo funciona al menos alrededor de los filtros mentales, todo lo que nos va pasando con la percepción de la realidad. Entonces, entendiendo que vamos por partes y que la primera era muy desde los filtros mentales y un poquito de explicación de la neurología, aquí voy a explicar desde una corriente los niveles de conciencia. Ojo, hay muchas formas de escribir o describir los niveles de conciencia, hay muchas teorías alrededor de esto. Yo voy a utilizar esta, no porque sea la mejor, sino porque me sirve para explicar unas cosas y no tampoco porque sea la verdad. Aquí yo no quiero que entremos como a jugar como "Ay, esto es verdad, esto es mentira". No, las cosas que resuenen con usted, que a usted le hagan sentido, son igual de válidas que las otras cosas. Ay, Lu, pero entonces me voy a crear una realidad de pronto dentro de una mentira. Miren, hasta cierto punto todo lo que está pasando en el sistema es una mentira que nosotros nos compramos para poder equilibrar o tener el equilibrio que tenemos a nivel mental y también aparentemente funcionar de la manera en la que funcionamos, pero todo el sistema está creado a través de unas verdades que tenemos en acuerdo, como que si yo tengo unas leyes, yo tengo un sistema financiero, yo tengo un sistema pensional, tengo un sistema, no sé, de estratos sociales, todo eso es creado y es sostenido y permeado por mi intención o mis ganas de creer que eso es verdad. Entonces, así yo esté en una mentira, pero si mi mentira hasta cierta parte es funcional, verdad al final del día termina siendo, como dijo Claudio Naranjo, lo que a mí me funcione. Yo me tengo que crear, entonces a veces me digo una muy buena mentira y me la creo internamente para poder seguir viviendo nada.
Sí, y si miramos a profundidad, muchas de las cosas, inclusive esto y lo que estamos mirando, no tienen que necesariamente ser verdad, pero yo creo cosas que quiero que sean verdad para poder apalancarme, para poder tener una vida que me funcione a mí. Por eso a todos no les sirve el yoga, por eso a todos no les sirve la meditación, por eso a todos les sirven otras cosas distintas. Por eso hay muchas maneras, muchos terapeutas, muchas miradas, porque a todos no nos funciona o no nos encaja de la misma manera la verdad, y a través de ahí un proceso muchísimo más juicioso de despertar espiritual, usted se va a ir dando cuenta de que muchos dogmas van cayendo que al principio le servían y que muchos fanatismos van cayendo que al principio le salvaron la vida. Entonces, agradecer a todos los corrientes, a todos los caminos que me sirvieron, ir despejando el proceso, desapegándome de todas las formas, porque si bien hay una parte donde uno sí debería ser fanático de algo y encontrar en ese camino algo tan profundo que uno le pueda sacar todo el juguito, pero ya después eso se agota. Y después se agota esto, y ya después se agota lo otro, y ya después se agota lo otro, y así la idea es ir agotando caminos y agotando procesos hasta que usted se encuentre con unas verdades profundas, pero suyas, profundas, pero de su alma. Y ya, pues me fui mucho, 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 mucho más para allá, pero es un proceso de soltar toda esta información, experimentarla a través de la experimentación, tener momentos de reflexión y después integrar lo que yo pueda integrar. Entonces, sí es importante que miremos desde esta teoría, pero no es determinante. Si usted tiene otra, bienvenida sea. Pónganla en los comentarios. ¿Qué nota? Podríamos mirar 70 teorías alrededor de los niveles de conciencia. Yo lo quiero explicar el día de hoy desde acá, no porque sea la única en la que creo. Listo. El inconsciente, información reprimida que no conozco, como no sé, o sea, es como cuando uno tiene una casa y uno no sabe que hay una puerta detrás de una pared que es falsa y uno no sabe que tiene un montón de cosas en la casa, uno dice, en esta casa no hay nada más. Claro, cuando uno abre la puerta se da cuenta de que sí hay muchas cosas ahí en ese lugar. Ay, pues yo tenía todo esto. O levanté tal colchón y dije, ay, mira todas estas cosas que hay acá, yo no sabía que existían y qué desorden vamos a limpiar. Cuando las personas dicen, bueno, yo quiero pasar de mi estado inconsciente y quiero hacerme cargo de este movimiento, pues sale primero mucha información reprimida, sale mucho del entendimiento de estos instintos y de por qué reacciono de la manera automática como reacciono, cuáles son esos bots orgánicos que tengo dentro de mí. La gente, digamos, voy a coger un ejemplo de constelaciones familiares, cuando va y se mete a mirar en su historia y dice, claro, puta, desde la psicogenealogía, perdón ahí por la palabra, desde la psicogenealogía entiendo esto y desde los procesos de mis ancestros entiendo esto y a través de esto entiendo por qué instintivamente yo salgo, ¿cierto? Eso es otra teoría. Hay gente que dirá, no, yo creo en los registros akáshicos, creo en todas estas cosas y yo siento que en otras vidas, en otras vidas, en otras vidas. Entonces, yo alcanzo a entender de dónde vienen estos instintos, que estos instintos al repetirse yo me doy cuenta, ven, espera, esto ya se ha repetido muchas veces, yo que estoy viviendo. Ahí paso de mi estado inconsciente a mi estado consciente al darme cuenta de que ya no quiero vivir esto más, o que ya se ha repetido mucho, o que estoy cansada del mismo sabor, o que estoy cansada de un montón de cosas que hago de manera automática. Y ahí me voy dando cuenta de cuáles son mis impulsos automáticos y en el momento en el que yo los vea, puede pasar que sea tan potente la forma en la que yo los vea que lo desautomatizo. Ay, no, Lu, yo ya me di cuenta, yo ya sé, pues yo no quiero desautomatizarlos. Eso ya es una elección. Eso no te va a volver a llevar al proceso de ignorancia, porque digamos que ya, no, antes al revés, no te va a llevar otra vez al proceso de inocencia, tú ya no eres inocente frente a eso ya se mostró. Ya lo que te va a mostrar es, bueno, listo, ¿lo quieres ignorar o no? Ah, entonces prefiero ignorarlo, listo. Ahí lo ignoro, pero ya soy consciente de eso. Inclusive a veces con el tiempo se muestra más y más y más y a veces más y muy difícil ignorar todo lo que va pasando y muy difícil uno no darse cuenta, pues pucha, yo ya sabía esto desde yo no sé cuándo, yo ya sabía esto desde hace muchísimo rato, bla, bla, bla. Otro estado sería el consciente, que es una percepción ordinaria. Soy consciente de lo que estoy haciendo, soy consciente de que toco este micrófono, soy consciente de que abro la puerta, tengo una conciencia, una percepción ordinaria de lo que está pasando y tengo unos pensamientos activos alrededor.
También puedo tener atenciones focalizadas en ciertas cosas y hago mi vida de cierta manera como para darme cuenta, ¿cierto? Tengo una conciencia de que pasan ciertas cosas, sé de dónde pasan, tengo las certezas, ya investigué lo suficiente. Digamos, todavía no soy consciente de que podría hacer algo o ser o tener conciencia de ese proceso y hacer movimientos hacia el cambio, pero eso ya irían dentro de otros subnichos dentro de la conciencia, ¿sí? Espero hacerme entender. Entonces, yo puedo estar consciente y puedo no estar todavía en un estado de responsabilidad que me permita a mí cambiar mi vida. Soy consciente de qué pasa, por qué pasa, qué podría hacer para modificarlo y todavía de pronto no me arriesgo a mover mi status quo o a desbaratar mi sistema o a desbaratar mi maquinaria porque sé que si fuera lo suficientemente contundente, moviera aquí, moviera aquí, moviera acá, todo cambiaría, pero a veces mi conciencia no es, no estoy consciente de que soy consciente, ni estoy consciente de que puedo alejarme más y modificar toda la percepción, simplemente estoy en una percepción ordinaria de la realidad. Entiendo por qué pasa cada una de estas cosas, pero no hago nada más. Ya esta teoría del tercer nivel, o que en otras teorías se hablaría de soy consciente de mi conciencia, ya nos está hablando de un superconsciente que nos está hablando de, primero, estados expandidos de conciencia, donde las personas, digamos, todas esas imposibilidades se les caen, porque se dan cuenta de que, no sé, de pronto esto es un videojuego y pasan un montón de cosas y yo puedo entrar a jugar otras cosas, o qué me falta a mí para pasar este nivel e irme para otro lugar a hacer otras cosas más expandidas. Aquí las personas empiezan a confiar muchísimo en su intuición y en las sensaciones y empiezan a darse cuenta de cuándo es mi ego hablando y cuándo es mi intuición y cuándo me está diciendo mi intuición por ahí no es. Hay personas que lo hacen a nivel corporal y dicen, uy, no, mi cuerpo no se siente bien en este sitio o no se siente bien con esta decisión que estoy tomando y le quiero apostar a mi sensación corporal y quiero meterle más a mi proceso intuitivo, así me equivoque, prefiero, me siento más en paz con esto. También se dan cuenta de que tienen un montón de mecanismos que lo alertan, ¿cierto? A medida que usted vaya teniendo mucha más información, sus patrones y sus procesos mentales también le van dando más información que usted puede localizar en la manera en la que yo percibo la realidad a través de mi proceso de confianza en mí, es esta. Hay personas que tienen unos procesos espirituales muy bonitos también y entienden y empiezan a canalizar o a tener unos dones que se les van expandiendo y que les van como guiando. Unas corrientes hablarán del super yo, otras corrientes hablarán del yo superior, perdón. Otras corrientes hablarán de guías, de hablarle de ángeles que te susurran, otros utilizarán cartas. Cierto, no es que un método sea mejor que el otro, son canales, metodologías distintas que las personas utilizan. Otras personas simplemente sentirán que no les cuadra la información o que la energía que tuvieron o sintieron en ese momento no les caló y ya simplemente, ¡pum!, desecho. Y ya hay otros procesos, hay una conexión transpersonal que nos estaría hablando de me siento muy conectado con el otro y entiendo conceptos profundos y reales de los dones empáticos o de los procesos de empatía y alcanzo a percibir a través de esa vulnerabilidad que yo tengo, esos muros que a mí me bajaron y la conexión que tengo contigo, alcanzo a percibir un montón de cosas desde mi conexión contigo y mi entendimiento de mí. Siempre todo a partir de un entendimiento tuyo. Luego ya están los estados alterados de la conciencia, que son procesos a los cuales se llega a la meditación profunda, la glándula pineal, todo lo que hemos escuchado, de pronto ustedes no han escuchado, pero por ahí va más o menos la teoría de esos estados de meditación, lo que llama la gente que los viajes astrales, todos estos otros caminos que terminan siendo otras metodologías para conectar con lo que cada uno quiere conectar y hasta donde se quiere meter. Por eso hay tantos caminos, por eso hay tantas miradas, porque no todos estamos predispuestos para lo mismo. Luego estarían las experiencias psicodélicas, que son como despertares de conciencia apalancados, apoyados de ciertas medicinas que son sagradas y que terminan siendo, ojalá en la medida de lo posible,
ojalá la consecución, la ejecución y todo esto sea igual de sagrado y ojalá tengas un acompañamiento de alguien que sepa mucho sobre el tema, porque si no, entramos en un montón de experiencias que terminan siendo muy caóticas y que terminan haciendo saltos de conciencia para los que no estabas listo, entonces no sabes cómo acoplarte a esta nueva realidad ni cómo ubicar esto en tu vida y también a veces lo que hacemos es procesos de adicción de estos despertares o de estos estados, entendiendo que no necesariamente eso es lo que se busca. Cuando una persona hace ese tipo digamos, de caminos espirituales, pues se entrega al camino espiritual. No es una cosa que yo vaya un fin de semana y ya conecte con que eso pasó y que después de muchos procesos, solamente porque yo tuve un súper despertar, yo crea o me empodere de que puedo hacer despertar al otro. Son más juegos del ego y más juegos precisamente de entrar sin el respeto debido a esos estados y sin entrar sin el respeto debido a esas miradas. Eso es una regañada gigante que les pegan a las personas y que de pronto no se dan cuenta en ese momento, se dan cuenta después, pero que termina siendo más contraproducente a que si usted hace un camino, no sé, a través de la meditación y hace un camino a través primero de su proceso egoico, después va mirando más cositas, se va desconectando de ciertos procesos que no son o que no le permiten conectar con su realidad de una manera y va haciendo un proceso de depuración de ese mismo despertar espiritual que va pasando por ciertas etapas y que le da a usted cierto tiempo para ir impregnándose de ese nuevo estilo de vida y le da cierto tiempo también para hacer los cambios en la comida que tiene que hacer, los cambios en el entorno que tiene que hacer, para dormir de la manera en la que tiene que dormir, para vivir de la manera que cada vez sea más coherente con el estado emocional o estado espiritual que usted quiere sostener. Pues dan tiempo. Los sueños lúcidos o todo este proceso del astral o todo este proceso de las precogniciones también empiezan a pasar. Hay personas que empiezan a ver lo que les pasó y les muestran imágenes específicas de lo que tiene que trabajar para meterse psicológicamente o terapéuticamente a trabajar lo que ese sueño le mostró. A veces los sueños también juegan con tus niveles de apego o a veces también los sueños te muestran cosas que van a pasar. Entonces ahí va a ser muy importante permitirte mirar porque hay muchas corrientes que estudian los sueños y hay muchas miradas alrededor de los sueños. Inclusive hay gente que tiene unas corrientes que dice, ojo, yo no desmerito nada, a mí todo me parece real y todo me parece mentira. O sea, más o menos por ahí, por eso he estudiado tantas cosas porque me parece muy interesante. Pero hay personas, por ejemplo, que tienen unas miradas como de, vívelo en tus sueños para que no tengas que vivirlo acá, pero de todas maneras te quede la experiencia de la sensación de vivir. Y hay personas que dicen que ahí en los sueños se abre el espectro de la posibilidad, por eso podemos volar, podemos sentir, no sé qué. Y hay personas que sienten que hay ciertos seres que vienen y te sacan a vivir ciertas experiencias y te dan ciertas posibilidades acerca del proceso. No les voy a decir mentiras, las personas que activamente sueñan mucho y que tienen unos significados muy profundos en sus sueños, a veces el abrumamiento por todo este montón de psique y por todo este montón de verdad es real. Y hay personas también que han bloqueado sus sueños a través de procesos traumáticos, entonces ya no recuerdan muy bien qué es lo que sueñan o simplemente bloquean los sueños para poder caer como piedras o caer súper dormidos, súper desconectados. Estas personas específicamente, las que no duermen y no recuerdan sus sueños, yo les recomiendo encarecidamente que hagan un proceso de meditación. Hay como 70, 80, 90 mil formas de meditar. Entonces, escojan la que quieran, pero hagan. Si tienen preguntas, déjenla en los comentarios. Yo voy a estar respondiendo todo. A mí este tema me apasiona. Este tema es una parte importante de lo que en este momento yo considero mi proceso de vida. Entonces, no me cansa, no me desconecta en lo absoluto. Por último, antes de entrar en el último pedazo de este taller o conferencia o como lo quieran llamar, estás buscando lo que ya eres, como alguien que busca sus lentes mientras los lleva puestos. Aquí quiero hacer una reflexión, es una reflexión muy personal y es, solo necesita intercomunicador entre usted y la divinidad o el Dios o lo que usted cree. Usted ya tiene las formas. Que uno a veces se acompañe de otras personas que uno sienta que lo pueden guiar alrededor, bien,
pero al final del día el único experto en usted es usted, el único experto en su vida es usted, porque su vida es única, así como lo decíamos al principio, todo lo que usted ha vivido ha construido una mirada muy única de lo que usted está viviendo o lo que usted va a vivir. El único que sabe es usted, su alma, su percepción, como lo quiera llamar. Pero entonces, cuando yo de pronto me pongo a buscar muchas maneras espirituales en la búsqueda también de ir haciendo clic con el proceso, hay maneras espirituales que son muy, muy fáciles y que están más conectaditas y es simplemente quédese aquí en el presente, esté lo más en el presente que pueda. Dele el significado espiritual que tiene la vida en general. La vida en sí es un proceso espiritual, todo es espiritual. Entonces, si yo tengo una vida lo más coherente que yo pueda en el momento en el que yo esté, con o sin los recursos, porque no tiene nada que ver con recursos ni nada que ver con lujos, si yo puedo ser lo más coherente que puedo ser hoy en este momento, eso es entender que yo ya tengo mis lentes puestos, que no tengo que empezar a buscar un montón de cosas, pero que sí puedo nutrirme de un montón de procesos o un montón de educación, pero que al final del día el que está acompañándose en el ataque de pánico, en el ataque de ansiedad o en ese descubrimiento es usted con usted a las 3 de la mañana mientras que se despierta súbitamente. Entonces, por ahí va. Y para terminar con esto, que ya serían las perspectivas múltiples, aquí me falta un montón de cosas por explicar. Como dicho, uno levanta una piedrita chiquitica en una playa de este conocimiento, de esta perspectiva espiritual y aparecen 77.000 cosas. Entonces, yo aquí puse como las resumidas, las máximas que pude, sin embargo, son muchísimas porque no quiero quedar como, bueno, listo, entonces al fin, ¿cuántas perspectivas? Muchas, muchas, muchísimas. Entonces, aquí tenemos pues como todo el proceso de la reencarnación, las tradiciones hinduistas, budistas, que te van a hablar de esto, de la continuidad del alma. Hay otras religiones que te van a decir, nada, usted solamente tiene lo que hizo en esta vida, venga, aprovechelo, haga estas cosas, tenemos estos mandamientos, tenemos estas directrices o estas reglas, sígalas y va a encontrar al final de esto tal cosa. Miren, los textos sagrados guardan mucha información y dentro de esa información hay una información que obviamente está manipulada para que usted haga parte del sistema y también se quede otra vez anclado y tenga como una especie de opio del pueblo. Pero también hay unas cosas bien interesantes y cosas en las cuales varias religiones se comunican y crean lenguajes muy similares a pesar de la distancia geográfica y a pesar de que no tenían aparentemente los medios comunicativos como para generar ese tipo de información, pero resulta siendo interesante. Yo no he encontrado hasta el momento una religión o una ideología que yo haya estudiado y que me parezca que es totalmente vacía o que me parezca que no tiene cosas que están muy, muy, como muy accurate, como muy sensatas dentro de lo que yo en este momento pienso y percibo como la realidad. Entonces yo en humildad he entrado a estudiarlas mucho, obviamente hasta donde mi capacidad emocional y mental y todo eso me dé, pues porque no tengo una vida extra larga como para poder profundizar hasta donde profundiza, por ejemplo, una persona que no sé, que de verdad enseña desde eso y lleva años y años y años estudiando a profundidad, hasta donde mi proceso intelectual y mis procesos también de curiosidad me lo han permitido. Yo hasta el momento he encontrado cosas valiosas en todos los caminos. La continuidad del alma, las lecciones kármicas, todo este proceso desde una mirada más desde la reencarnación, después están los multiversos, las versiones de la física cuántica que ya han estado muy perrateadas, que por eso que le ha pasado de todo a la física cuántica, cuando la gente escucha cuántico ya entra como unas cosas muy fuertes, sin embargo, cuando se entiende o cuando se mete uno por un lugar un poquito más ético de los procesos cuánticos, se da cuenta de que es la magia de la posibilidad y de también ir abriendo los procesos a través de la observación y que podríamos decirlo de otra manera como una observación o una atención específica en ciertas cada partes hace crecer ciertas otras. O si yo me siento a sembrar unos tomates y le doy atención a los tomates, pues eventualmente van a dar tomates, o si no, yo voy ajustando los movimientos hasta que pueda tener tomates, entendiéndolo de una manera muy tranquila y no metiéndome como en todos estos super conceptos de la física cuántica, que sí al final del día terminan explicando la gran posibilidad que tenemos, las, las,
los partes donde la ciencia llega y dice, hasta aquí llegamos, tenemos muchas dudas y vamos a seguir dudando porque precisamente eso trata la ciencia, de abrir las preguntas, de abrir y mirar hasta dónde se puede llegar y también que la ciencia a sí misma se ha encontrado con sus propias limitaciones y ha dicho de aquí para allá no entendemos y de allá para acá tampoco y está bien que no entendamos, entonces no podemos ni certificar que sí o que no y ya dependerá mucho de los paradigmas internos que tenga la persona, si prefiere este camino más científico, lo que la física cuántica propone, apenas lo estamos entendiendo, una física cuántica o una cuántica de Einstein apenas se está pudiendo ubicar, lo que se pensaba o pensaba muchas partes de Hawking apenas se está pudiendo ubicar y seguramente lo que en este momento están pensando muchos de los mecánicos y los que están entregados a esa física cuántica y que en este momento están viendo y que a veces se permiten cotejar con religiones antiguas o con sistemas completos orientales llevados hasta por allá, hasta ese entendimiento, hasta el fin se están diciendo como no, esto sí tiene mucho sentido, inclusive tiene mucha conexión. Y en 50 60 años seguramente encontraremos otro límite y se volverán a abrir los canales de, bueno, la ciencia acepta esto, entiende esto, porque tenemos cómo medirlo. Todavía seguramente no tenemos muchas máquinas para medir muchas cosas. Hasta el momento lo que ha pasado me parece interesante. Hasta el momento solamente con que le dejen a usted hacerse las preguntas y mirar las posibilidades infinitas, ya con eso uno crea un mundo completo. Toda esta mirada de las realidades simultáneas, lo que ha estado haciendo el cine, de cierta manera tratando de explicarnos estos conceptos de maneras gráficas y mucho más digeribles, y el montón de infinitas posibilidades que termina siendo en lenguaje mucho más tranquilo, mucho más acertado y mucho más cercano, las infinitas posibilidades realmente nos están hablando de que cada vez que usted toma una decisión, usted abre un mundo o no abre un mundo. Te acepto un café a ti y me abre un mundo en el cual tú me puedes gustar, puedo, no sé, casarme contigo y tener una vida contigo. O no te acepto el café y de cierta manera mato esa posible posibilidad de realidad y me meto en otra realidad en el cual le acepto el café a otra persona. Entonces, miren que si lo miramos de esa manera tan simplista, que no es simplista en absoluto, pero que sí se explica muy fácil, es como que cada vez que yo tomo una decisión, que yo espero un momentico, que elijo un camino, creo una realidad, dejo morir otras, creo una realidad, dejo morir otras. Ya cuando estamos hablando de realidades simultáneas, son otro tipo de teorías que de pronto nos están hablando de que yo estoy viviendo acá y estoy viviendo en otras partes al mismo tiempo. Hay una película que la explica muy bien, es todo en todas partes, todo el tiempo. Habla precisamente de eso, de esas posibilidades. También hay otras corrientes que van a decir, usted elige como si la vida fuera en círculos de tiempo y uno eligiera en qué parte de la vida entrar. Entonces, digamos que nosotros paradójicamente entramos en una que íbamos a tener un año y medio de pandemia y queríamos vivir eso y yo nazco en una ciudad como Medellín y vivo lo que la ciudad como Medellín me propone en un contexto como el colombiano, con unas dinámicas de violencia como las que viví de pronto en mi infancia y eso ha construido alrededor de mí todo un anclaje que precisamente por eso me trae acá y me trae a mirar unas miradas alternas de la realidad para poder, no sé, quedarme acá y sentirme parte de esto y sentir que no necesariamente lo que yo he vivido, como lo he vivido, el contexto del que vengo, puede determinar lo que yo termino siendo. Que si yo lo miro en mi proceso personal, yo he cambiado de vida por ahí 4 o 5 veces de manera contundente y radical. Y ahí es donde yo entiendo, wow, si yo ya he cambiado en 4 o 5 vidas y mi estado de conciencia en este momento está en ciertos lugares, ni bueno ni malo, simplemente está en ciertos lugares, en este momento que se me hacen posibles más cosas, ¿qué podría hacer yo conmigo antes de que se me acabe este ratico, este videojuego, esta matriz? Y también agarrando otros movimientos, ya tenemos lo que se habla de la memoria ancestral, de todo el proceso del ADN y de toda esa información que todavía a nivel, digamos, más científico no han podido entender que es todo el resto de la información, más allá de todo este proceso de los ojos, de la piel, de otras cosas que son un poquito más biológicas. Todo es biológico, pues, pero biológicas desde el sentido de puedo mirar cuáles son las enfermedades que con ciertas aliaciones puede tener esta persona, puedo entender cómo podría tener los ojos y digamos en este cruce del ADN es qué pasa y cómo termina siendo tú. Y también hay digamos, como un está mal manifiesto o un proceso muy específico que dicen,
hay un montón de cosas que no sabemos cómo se transmiten en el ADN y no sabemos cuánta información celular de verdad pasa de una parte a otra y llega hasta ti. Hay gente que dice, hay imágenes potentes, imágenes de tus antepasados que tú puedes desbloquear. Hay gente que dice, yo nunca he vivido eso, pero siento que sí lo he vivido y cuando le pregunté a mi mamá sí lo había vivido, entonces hay una parte digamos, esa información celular que llegó hasta mí y que llegó y que se pudo materializar después en imágenes, sensaciones, aversiones, fobias, etc. Eso todavía tiene muchísimo por explorar y muchísimo por certificar. El inconsciente colectivo, ya estaríamos hablando ya de unos procesos muchísimo más grupales y de cómo hay gente que se conecta y no se conecta con todas estos procesos. Un Jacobo Grinder lo va a llamar la latiz, en otros procesos de pronto otras corrientes lo van a llamar el campo en el que estamos metidos, y de cómo yo sé cosas que no sé cómo debería saber, pero que sí me puedo conectar a veces y bajo información que no sé cómo la bajé, o porque hay cosas que me llaman más la atención que otras y parece que hay caminos que son los míos y me llaman y me llaman y me llaman y porque yo no estoy tan conectada con la cocina, por ejemplo, pero me encanta cualquier cosa que tenga que ver con los libros desde que estaba chiquita. Y cómo esas cosas, de cierta manera, van moldeando, o si tengo unas experiencias de verdad de vidas pasadas, cómo voy moldeando todo ese proceso. Todo esto para decirles que escojan el camino que escojan, aquí lo único importante es que ustedes se sumerjan. Escojan el camino que escojan, decidan lo que decidan, lo más importante es que ustedes lo prueben y que a través de probarlo puedan tener un proceso muy profundo de integración. Porque a medida que usted prueba la vida, se entrega a esos caminos, se entrega a lo que sea que a usted lo ha estado buscando, a lo que sea que a usted le ha estado apareciendo. En el momento en el que usted de verdad decida entregarse a eso, va a encontrar para qué está eso en el mundo suyo, para qué aparece de esta manera y qué es realmente lo que está pasando ahí. Por eso no todos los caminos son para todos ni se les presentan a todos. Por eso lo que uno tiene que hacer es integrarlo en su experiencia, integrar los primeros niveles, todo este proceso, ay, que mis inseguridades, que papá, mamá, salga de eso lo más rápido que pueda para que pueda explorar todos otros profundos mundos que hay y para que pueda obviamente centrarse en esas bases y construir otros edificios en cosas más trascendentales que vienen después, que le pueden permitir tener una vida obviamente muy llena de aberturas, de juegos, de miradas expansivas y de conectar con otros lugares más sutiles, o como diría la Kabbalah, conectar con ese 99% y no con ese 1% que serían estos primeros niveles en los cuales estamos enredados. En mi papá, mi mamá, mi noviecito, me responde, no me responde, me han visto, ¿cierto? Cosas como que nos dejan atrapados en estos bucles de apego que no nos permiten llegar a otros niveles mucho más trascendentales, donde estaría el 99% de la experiencia humana, según esta mirada de la Kabbalah, o todos estos mundos internos, pues ya mirando las religiones en específico que hablan de toda esa satisfacción y de esa fe o de esa confianza. Pero si usted no prueba los caminos que ya se le mostraron y que a usted ya de una forma u otra lo llamaron y le resonaron, si usted no se permite la experiencia hasta el final, pues no va a tener sino certezas alrededor de algo y falta de disciplina en ciertos procesos y miedos enquistados, dolores enquistados, incertidumbres y miedos a las incomodidades y de pronto una vida que está un poco más limitada. Yo pensaría incluso que si usted está viendo un video como esto y ha llegado hasta esta parte, usted sí tiene una búsqueda seria y sí tiene una búsqueda de miradas profundas alrededor del despertar espiritual, y escoja el camino que escoja el mentor que escoja, usted eventualmente tiene esa capacidad y tiene ya esa pregunta. Esto fue una pregunta, esta es una confirmación de que usted tiene esa pregunta. Las preguntas son suyas, integre las respuestas, no se quede solamente probando y zapoteando aquí, zapoteando allá. Pruebe hasta el final, llegue hasta el fondo, siéntase satisfecho de los procesos y ahí se va a dar cuenta, pues pucha, vale la pena, este paseo vale la pena, sobre todo cuando uno escoge esta mirada. Hay gente que escogerá otras miradas, digamos, así de grande como es este vasto mundo. Puede haber otros mundos iguales de grandes, pero a través de otros tipos de aprendizaje, ¿cierto? Pronto alguien nunca se ha preguntado esto, pero se llevó a través, no sé, del camino y el dinero y la ambición y el dinero y la carrera profesional y todo eso le enseñó lo que le tenía que enseñar.
Por eso cuando vemos estas autobiografías, biografías, perdón, de esas personas, lo que vemos es quiebra, no sé qué, pasó esto, la depresión, pasó y todo eso fue su camino que al final del día terminó siendo un camino espiritual a través de otras miradas. Hay gente que hace camino espiritual a través de sus procesos relacionales de pareja. Hay gente que hace caminos espirituales y hay gente que literal se dedica solamente a su camino espiritual y todas las otras cosas se desconectan y se entregan solamente a autoconocerse o a mirarse a través de estos mundos o a servir a otros, que es uno de los caminos que a mí más me llama la atención y es ayudar al despertar de conciencia de otras personas, pero que lo hagan a través de sus propias formas. Por eso yo tengo muchas formas y en todas creo y en ninguna creo. Y yo solamente sé qué me ha servido a mí. Enseño muchas porque he pasado por muchas precisamente en esas búsquedas y más allá de eso, pues todo lo que ustedes imaginan que está en el proceso. Yo tengo unos cursos sobre realidad y si quieren estar en esos cursos de realidad, por aquí bajar el link para que se inscriban. Son unos cursos que siento que a nivel de precio están muy accesibles para muchas personas. Y lo digo solamente al final porque me interesa que las personas que lleguen se pregunten y me ayuden también en mi propia búsqueda espiritual con las preguntas que hagan y también estén en esta, digamos, en esta misma emoción, en esta misma sintonía de quiero mirar más esto, quiero sumergirme en esto y para que nos podamos apoyar obviamente energéticamente en una frecuencia que podamos crear entre todos. Yo voy a dar lo mejor de mí, siempre trato en la medida de lo posible, por eso siento que siempre puedo dar más, de dónde sale más, no sé, en eso simplemente confío. Y bueno, la invitación está ahí latente a integrar, a hacer todo esto. Voy a seguir subiendo videos de YouTube, entonces por favor si se pueden suscribir me ayudaría muchísimo, si le pueden mandar o compartirle a alguien que le guste mucho ese tema, también me ayudaría muchísimo. Y al final del día uno simplemente hace lo que tiene que hacer en su mejor estado y después simplemente confía. Confía en que el movimiento va a resultar, en que las personas adecuadas van a llegar y en que todo lo que uno ha hecho a través de los años, o en el caso mío lo voy a personar más, todo lo que yo he hecho a través de todos estos años de construyendo, viviendo un montón de cosas y estando terapéuticamente también acompañando a otras personas, teniendo mentores, dejando los mentores, entrando en esto, entrando en lo otro, ha sido muy disciplinado, muy entregado porque no concibo en este momento en mi vida una vida diferente a esta. No concibo una vida en la que yo no pueda hablar de estos temas o de emociones o que no pueda, digamos que a veces la gente dice, ay, pero vamos a hablar otra vez de lo mismo, qué fuerte en terapia siempre hablarte de lo mismo. A mí no me importa hablar de lo mismo porque sé que todas las veces estamos haciendo algo distinto. Entonces, así sean en los primeros niveles y en los primeros procesos, entrar con humildad en esos procesos y acompañar a las personas en los primeros procesos y también cuando llega un consultante a hablarme de existencialismo y de cosas que no también acompañar eso y cuando llegan con estas preguntas ya más espirituales también me encanta entonces entender que siento que hay una parte de mí que conecta tan profundo, que siente que nació para esto y que en este momento está montando su primera clase enfocada en hacer crecer este canal y que muchísimas gracias por hacer parte de los pueblos que se la ven. Muchísimas gracias, de verdad.